Bueno, muchachos, buenas noches. El día de hoy es la sexta clase de la Academia de Axie Infinity. Y bueno, hoy estaba planificado hacer una clase diferente con otro tema, pero ocurrió esta actualización que se venía esperando, la nueva temporada. Y con la nueva temporada vinieron varios cambios importantes que ya todos hemos estado viendo de a poquito. Entonces, todos esos cambios es importante que los veamos lo antes posible, así que vamos a hablar de eso más que todo hoy. Como saben, ya empezó la temporada 19, que aparentemente va a durar unos 40 días, es decir, hasta el 20 de diciembre más o menos, 21. Y bueno, uno de los varios principales cambios son el hecho de que todo el mundo vuelve a 1200 mmR, como siempre en todos los reseteos de temporada. Bueno, que se reparten premios en XS, XS en premios para los mejores 1000 jugadores. Actualmente están evaluados en $400,000. Y los dos cambios más importantes. Primero que balancearon muchas cartas de varios Axis, que ya las vamos trayendo en detalle. Y con balancear me refiero a que bajaron muchas cartas o las nerfearon en cuanto a potencia de ataque, en defensa o en el efecto que tenía. Y por otro lado, también algunas las bufearon, es decir, las mejoraron, también en el daño o en la defensa. Y por otro lado, se modificaron dos fórmulas, las fórmulas de los críticos, que está bastante vinculada a la moral, y la fórmula de los skills, que ya vamos a ver cada una en detalle. En la página que ellos eh, subieron para mostrar todo esto, ellos mostraron esta página donde indica, en teoría, cuánto van a repartir entre los top. Sin embargo, yo nunca he entendido esta página de los rewards. No sé si Simón o Jacobo tiene más conocimiento de esto, porque se supone que van a repartir 3000 XS. Y aquí hay unos montos que superan por bastante eso. No sé si es un error, pero me llama la atención que igual lo suban a la página. No, sí, debe ser que no la han actualizado, porque esos son rewards anteriores. Ok. Sí, deben ser de los primeros cuando valía muy poquito el XS. Bueno, entonces vamos con la cosa más importante, que es el balanceo que hubo a las cartas. Básicamente es un parche que añadieron para modificar, como les dije, stats de las cartas, ya sea ataque, defensa o el efecto que tiene. Y bueno, acá en esta presentación le vamos a mostrar primero las cartas que fueron nerfeadas, es decir, aquellas a las cuales se les disminuyó algún atributo. Número uno, quizás la que más duro le afectaron fue la Shooting Zone, que es la carta de los pájaros que permitía ignorar el escudo y aplicar el sleep al enemigo. Pasaron su ataque de 80 a 60, es decir, le bajaron 20 de stat. Y además le añadieron en la descripción la frase que dice ignora el escudo, ignore shield, porque antes no lo decía, entonces era como que aplica el sleep, pero en ninguna parte dice que te mete directo a la vida, pasándole por el escudo, y siempre lo hacía. O sea, ahora está mejor explicada, pero le bajaron bastante el ataque. Sin embargo, yo considero que sigue siendo una carta buena, porque siempre va a ir directo a la vida y el ataque posterior también va a la vida. Entonces, igual aún, por ejemplo, si tienes un pájaro con buen daño, puedes matar a un pescado con 4 cartas, sin importar la defensa que se ponga. Eh, Luego tuvimos también una disminución de la defensa del Lumbil Legration, que es el Graveland, que lo que hace es que
deshabilita los ataques melee de la persona que recibe el golpe. Y esto afectaba mucho a ISIS que tenían totalmente ataques melee, como los Terminator, por ejemplo. Y va a seguir afectando porque solamente le bajaron el escudo de 40 a 30. O sea, prácticamente no le hicieron nada. Luego tenemos el Chomp, que es una de las cartas que usan los Terminator, que también le bajaron el ataque del 80 a 75. Igual va a seguir aplicando stun cuando se juegue en combo con otras dos cartas. Después tenemos el Risky Fish, que es la carta de los pescados que permite colocar ataque más cuando se ataca una planta, a un reptil o un dusk. A esta le bajaron también el ataque de 110 a 105 y el escudo de 30 a 20. O sea, también fue bastante afectada. Luego tenemos el Post-Fight, Allow Shoot, la carta de los pájaros que tenía 120 de daño y costo cero. Claro, te reduce 30% de vida, pero aún así 120 parecía demasiado daño, así que lo bajaron a 110. El Star Shuriken, que es la carta que no permite entrar al Axie en las stands si es el último golpe. La bajaron de 115 a 110. Aquí está mala la imagen. Solamente le bajaron 5 de ataque. El Gas Unleash, que es el Jam, es la cola de las plantas que hace que cada vez que te ataquen se aplica veneno. Y bueno, lo que hicieron fue bajarle el ataque de 30 a 20. No deja de ser fuerte para su propósito porque igual 30 me da gran daño, 20 tampoco es mucha diferencia. Y sigue envenenando por cada golpe que le den. Recuerden que si le pegan 4 veces a una planta que se coloca esta carta, van a tener 4 de veneno. También nerfearon el Nimo, que antes pegaba 30, ahora pega 20. Para mí sigue cumpliendo su propósito, que es sacar energía. Y como vamos viendo, ya estamos viendo cada vez más cartas de los peces y también de los Terminator, que como sabrán son dos de los que más fueron afectados. El Allergy Reaction, que es la carta que pega hasta 130 de daño, 130% de daño, lo bajaron de 105 a 100. Y bueno, no es mucha la diferencia, pero de a poco le van bajando bastantes stats a los Terminator. Las dos anémonas bajaron su escudo de 40 a 35. Me parece que está bastante bueno ese balanceo porque prácticamente un pescado de la anémona era casi invencible. Eh, el Misty Rush, otra carta de los Terminator, lo bajaron de 40 a 30 su ataque, que esta le aplica velocidad menos y tiene costo cero. El Barb Strike, otra carta de los bichos, bajaron su ataque de 100 a 90 y el escudo de 50 a 40. Yo antes veía esta carta como una carta muy muy buena, porque entre las dos, entre el escudo y el ataque, hacía 150, que es bastante. Bueno, ahora la bajaron un poco, sigue siendo buena porque aplica veneno. Eh, Luego tenemos el Goldfish, Swift Escape, lo bajaron de 110 a 105 el ataque. Esta es la carta que al recibir un golpe te aplica velocidad. Wilfredo, ¿podéis mostrar el mouse? O bueno, yo no lo estoy viendo Ah, ya, ya. Aquí lo ven. para que la mover el mouse señala, porque ajá, o sea, para que señale la carta, porque quizás hay muchas personas que no las Ok, conocen y vos estáis nombrando las cartas y no sabéis a cuál hacen referencia. ok, dale, no hay problema. Bueno, yo por el Swift Escape ya había hablado de la anémona, de las dos anémonas que tuvieron el mismo efecto. Y después tenemos la única carta de las bestias que fue nerfeada, que es el Dual Blade o Sinister Strike, el nombre de la carta. Que este antes hacía un 250% de daño en crítico. Ese era un daño súper ilógico, era 400 de daño a una planta. Entonces decidieron bajarle un poco y le colocaron 200 porque ya ningún Axi pega 200 de daño en los críticos, 200% de daño. Antes sí, ya vamos a ver eso más adelante. Y el Venom Spray, que es la cola de los reptiles que aplicaba 2 de veneno cuando golpeabas al enemigo.
Ahora a este le dieron bastante fuerte, le bajaron los dos venenos a uno y le mejoraron un poco el escudo y el ataque, pero sigue siendo casi insignificante. Entonces, como podemos ver, también fueron afectados los Axis que aplicaban veneno. Se lo aplicaron para la espalda de los bichos, el Battle Strike, este Venom Spray y también el Gas Unleash. Entonces, estamos ya diciendo que fueron afectados los Terminator, las plantas y los Axis venenosos, por así decirlo. Y también los bichos en cierta forma. Y bueno, cualquier Axis que usaba esta carta de Cute Bunny, el Terror Chomp, era una carta muy utilizada porque también era muy buena. Y como les dije, lo aplicaba más que todos los jugadores que estaban bastante arriba en el ranking. Y le bajaron su ataque de 120 a 100. Es decir, lo bajaron bastante, hace menos daño, pero sigue aplicando el Fear, que hace que no permita atacar al enemigo por 2 turnos. Luego tenemos el Bug Signal. Esta es la carta que al utilizarla en cadena con otra misma carta, es decir, con otro Axis con esta misma carta, te roba energía. En este caso lo que hicieron fue bajar su escudo de 60 a 50. Para mí sigue siendo tremenda carta, pero claro, hay que tener un equipo armado para eso. Y el Cuco, que es la carta de los pájaros que aplicaba ataque, costaba 0, ahora tiene 10 menos de defensa. Tenía 40, pasó a 30. Will, una pregunta. ¿Sí? ¿Ese Terror Chon se activa con cualquier carta de bicho? Porque a mí me lo han Sí, aplicado y no sé. sí. Ah, ok. Y cuando la carta te dice que se aplica en cadena, quiere decir que cualquier carta de esa misma clase va a activar el efecto. Pero si te dice que va en cadena con la misma carta o con una carta del mismo tipo, por ejemplo, las cartas Lunch, que son esos cachos que tienen los pájaros y los reptiles, Ujú. son cartas distintas, pero son del mismo tipo. Entonces, si se aplican en cadena, también van a hacer el efecto. Siempre depende de lo que diga la descripción. Si no dice nada, es porque sirve cualquier carta de esa clase. Es decir, puedes usar esta carta con un Axis y el Mystic Rush con otro y se va a activar, por ejemplo. Y ahora vamos a ver las cartas que fueron bufeadas, es decir, que su ataque o su defensa fueron mejorados. Y aquí vamos a ver bastantes cartas de las bestias, de las plantas y los reptiles, que fueron los más beneficiados. Empezando con las bestias, tenemos el Luna Absorb, que anteriormente aplicaba una energía solo por utilizarla. Ya era bastante buena por sí sola. Ahora, además de eso, tiene 30 de defensa. Es decir, llama aún más la atención tener Axis bestia que ganen bastante defensa, que ganen bastante energía, ya que ahora tienen un poco más de defensa. El Nitro Lip, la parte de Jaguar, en la espalda de las bestias, que pasó de tener ataque de 115 a 120. Con 115 ya era un daño bastante bueno que le hacía a las plantas, por ejemplo, o los tanques. Ahora es aún mejor. El Cactus Prickly Trap lo pasaron del ataque de 110 a 115. Era una carta que ya era bastante buena porque aplicaba un 120% de daño si atacaba de último ese Axis. Y ahora es un 120% sobre 115. Es decir, es mucho más el daño. He visto que los golpes a los pájaros llegan a ser de 100, casi 180. Y bueno, a los pescados también. Tenemos el Slippery Shield, carta de los reptiles, que pasó de tener escudo de 135, que ya era bastante alto, a 145. Así que definitivamente es la carta con mayor defensa. Sin embargo, si tiene un Axis cercano o adyacente, le va a pasar un 15% de este escudo a ese Axis. Entonces, por ahí para mí ese efecto no sirve tanto. Entonces es mejor que este Axis juegue aislado y se ponga ese 145 para él solo, para no repartirlo con otro Axis. Eh,
Luego tenemos el Ivory Stab, que es la carta que se utiliza normalmente en combo con la siguiente, que es el Single Combat, el Running. Ambas fueron mejoradas en ataque. El Ivory Stab pasó de 70 a 80 y el Running pasó de 75 a 80. Y el Ivory Stab además pasó de 20 de escudo a 30 de escudo. Entonces, como le decía, los, las bestias ahora son más atractivas, sobre todo si además de pegar fuerte con el Running, quieres sacar energía con el Luna Axor y sacar energía con la Ivory Stab, porque vas a tener una defensa bastante decente. 60 y alguna otra carta más que te dé 30 más de defensa puede hacer que resistas el ataque de 3 cartas de un pescado, sobre todo con la disminución que tuvieron y con otro cambio que hay sobre el skill que ya les voy a explicar. Luego tenemos el Rosewood o Healing Aroma, el nombre de la carta, que es esta carta de las plantas que les permite curarse solo con aplicarla y pasó su escudo de 40 a 50. Ahora para mí es más atractiva también esta carta porque el escudo es mejor, entonces te permite sobrevivir quizás con más posibilidad a ciertos ataques y después aplicarte la vida. La debilidad mayor de esta carta es que si te mueres no la vas a poder aplicar. Entonces el escudo te ayuda un poquito con eso. Después tenemos el Scaly Lunge, que es otra carta Lunge, como les mencioné que es de este tipo especial, que pasó de tener 110 de ataque, 100 de ataque a 110. Entonces estas cartas se volvieron bastante interesantes. También mejoraron el Kotaro, pasaron su ataque de 80 a 85, es esta carta de los reptiles, y su escudo de 20 a 30, que la hace aún una mejor carta de lo que era antes porque gana una energía si atacas un Axi más rápido. Es decir, a cualquier pájaro o pez que ataque va a sacar uno de energía y además tiene un ataque decente y una defensa decente también. La famosa carta de 2 de energía, el Sweet Party, que te cura en 270 HP, pasó de tener 0 de escudo a 40 de escudo. Entonces también pasa a tener un poquito más de sentido esta carta, porque te permite sobrevivir y si lo haces te pones muchísima vida. También luego tenemos el Bug Noise, carta de los bichos, que pasó de ataque de 100 a 110. Y además esta carta le aplica ataque menos al enemigo. Entonces también pasa a ser una carta muy atractiva para tenerlo para derribar los tanques, ya que una carta de bicho le da con mayor efectividad a los tanques, le vas a pegar con 110 más los bonus y le vas a bajar el ataque. Entonces es interesante tener esta carta como espalda para un Axi bicho o quizás alguna composición especial. Yo lo he visto ya en varias plantas que lo están usando. Planta de segunda línea o tercera línea. Después tenemos el Critical Escape, una cola de los reptiles que te reduce el daño recibido en un 15%. Todas las cartas que te lancen en esa ronda le vas a reducir un 15% de daño. Es decir, puede ser tranquilamente un 60% que reduzcas o si te tiran más incluso va a ser 75 o 90%. Y su escudo pasó de 10 a 20. Para mí es una carta también muy buena. Después tenemos el Why So Serious, que no era tan buena porque su efecto era solamente sobre los pescados. Si atacabas un enemigo acuático, te ibas a colocar la vida del daño que le hiciera. No era tanto porque no siempre tienes la oportunidad de atacar a un pescado con alguien que tenga esta carta. Ahora pasó de tener 90 de ataque a 95 y 50 de defensa a 55. Entonces pasa a ser incluso un poco más atractiva porque 95 atacando un pescado pasa a ser aproximadamente 110, 115 o 120 por ahí. Y esa vida va directo a nuestro Axi. Y aparte tiene buena defensa. Después está el Tiny Catapult,
un cuerno de los reptiles que refleja el 50% del daño recibido por ataques de rango, es decir, ataques a distancia. A este le mejoraron el escudo de 40 a 50. Pasa a ser una carta también bastante buena, que ya lo era. Después está el Blue Taste de los bichos. Es la carta que también recupera el daño que se le haga al enemigo, se lo pone a la vida propia. Y este es lo bueno y la diferencia con respecto al Wise of Sirius es que sirve para cualquier axi. Es decir, cualquier axi que golpees de cualquier clase, le vas a hacer daño y ese daño va a tu vida. Después tenemos el Merry Legion de las bestias. Es uno de los cuernos que le da más defensa a las bestias, que no suelen ser muy utilizados porque la gente no pretende defenderse mucho con las bestias, pretende hacer daño. Y este tiene un daño muy mediano, por no decir bajo, y una defensa alta, pero no es principalmente lo que se busca con las bestias. Entonces, lo que hicieron fue que le subieron el ataque de 65 a 75. Tenemos otras mejoras a cartas como el Group Explode, es una cola de los bichos que pasó de tener 60 de ataque, 70 a 80, perdón. Creo que aquí se equivocaron, de 60 a 70. Y pega un 200% cuando este Axie enlace está. Difícil también encontrar esa oportunidad. El Scarab Curse también fue mejorado, pero con su efecto. Se mantuvieron los stats, pero ahora no permite que el enemigo se cure por 2 rondas. Antes era una, ahora son 2. Después tenemos el Twin Needle, una cola de los bichos que pasó de tener 30 de ataque a 40 de ataque, que además ataca doble cuando se combina con otra carta. Entonces pasa a ser muy buena, porque si se usan 2 cartas de estas, va a tener 80 de daño por utilizarla en combo, porque va a atacar 2 veces, y va a ser costo 0. Así que es bastante buena. Y como seguimos viendo, eh, estamos viendo cada vez más cartas de bicho, cartas de reptil, cartas de planta, de bestia. Estas fueron las mejoras. Después tenemos una carta que me pareció bastante raro que la mejoraran porque ya era increíblemente buena, que era Anesthetic Bite o Fish, que no recuerdo el nombre. Snack Fish, Fish Snack, es el nombre de la parte. Que aplicaba, Demasiado, demasiado ladilla esa carta. No es entiendo demasiado por buena qué la porque bufiaron. yo tampoco sé, porque recibiendo un golpe de pájaro o de pescado, te aplicaba stun. Es decir, tú tenías un pescado, le atacabas, aún así que aplicaba esta carta, tú quedabas stuneado con el pescado. Y además tenía 90 de defensa y 60 de ataque. Entonces es demasiado buena porque muchas personas juegan o con un pájaro o con un pescado. Y ahí no importa cuánto daño le hagas, si le vas a romper el escudo, si no, no hay condición. Simplemente recibes el golpe y se va a aplicar stun. Entonces es muy fastidiosa, sobre todo cuando uno ve a bichos que la tienen, que uno dice, bueno, este es fácil matarlo porque yo tengo un pájaro. Pero no es así porque se va a poner esta carta y aparte que se va a defender mucho, te va a inhabilitar el siguiente ataque. Y prácticamente no lo puedes matar con 4 cartas. Luego tenemos el Chemical Warfare, que es la cola que aplica Stench de los bichos. Le subieron a la defensa de 80 a 100. Esta carta no era muy utilizada, así como el Puff Feeling, que es el cuerno de los reptiles, que también aplica Stench. Ambas pasaron de 80 a 100 de defensa. No era Por, muy usada porque no era tan atractivo aplicar Stench, ya que hay otras maneras de pasar a atacar al siguiente rival sin tener que gastar una energía previa. Si yo tengo un backdoor, voy a atacar al rival de segunda o tercera línea sin gastar una energía para una carta que hacía poco daño. Entonces ahora le aplicaron más escudo y tiene cierto sentido, ya que tiene doble utilidad para defenderse bastante bien y para aplicar ese stench. pero sí están brutales esos escudos, ¿viste? Sí, está muy bueno. Ahorita hoy Juan y yo estuvimos probando una planta que él armó y... Vértale, le ronca. Sí, porque si tienes esta carta más un pumpkin,
No te mata. vas a tener hasta 200, más de 200 de defensa. 215 prácticamente. Sí. Bueno, luego tenemos esta Al carta. final terminó siendo buena mojonito, ¿o qué? Sí, terminó siendo buena. Nadie la quería. Papi, les dije, esa es la planta que no hay que vender. Yo Nadie también la te lo dije. quería. Yo Sí, también te lo dije. sí, sí, es que era así, papi. Nah, pues Bueno, nosotros tiene tenemos que, una planta que tiene esa carta y le pusimos mojonito, para los que no Sí, saben. sí. Porque el gráfico del Axis es tener un mojoncito en la cabeza. Después tenemos esta carta de pájaros, que es el Tree Feather, el nombre de Triple Treat, que pasó de tener 35 de ataque a tener 40. Y cuando se utiliza con un Axis que está bufeado, o mejor dicho, debufeado, va a atacar doble. O sea, así como la Twin Needle de arriba, esta carta permite quitar 80 de daño como base con costo cero. Entonces son muy buenas opciones en comparación con el post-fight, que es la carta del pájaro que vimos antes, esta de acá, sí hace más daño, 30 más de daño, pero te quita 30% a ti de tu vida. Entonces, esta pasa a ser quizás un poco menos atractiva Sí, que estas seguro, dos cartas. menos atractiva. ¿No? Bien, ahí vamos a ver qué va a decir la gente. De repente vamos a ver más el Twin Needle y el Triple Tree que el post-fight. Sin embargo, o El- sea, yo considero que el post-fight sigue siendo atractiva porque te Sí, quita, sigue siendo buena. o sea, redujo el daño, pero también redujo el porcentaje de vida que te va a quitar. No, eso no lo redujo. En base a Solamente redujo el daño. sí, pero en base al daño. Si redujo el daño, igual va a reducir el porcentaje. No, No, porque no, el no porcentaje que reducía no era sobre el daño, era sobre la vida como tal. Siempre quitaba 30%. Si lo aplicabas Ah, tres veces, te va a quitar 90%. O sea, ok. no dependía del daño. Ni todavía tampoco depende del daño. Luego tenemos el Woodman Power, carta cuerno de las bestias, que es otra carta que les mencionaba que era perdón, es de espalda. Otra carta de las bestias que aplica defensa. La balancearon bastante, pasó de tener 50 de ataque a 80. Entonces ahora tiene un ataque bastante decente y una defensa buena que antes era mejor. Pero el secreto de esta carta es que se aplica escudo adicional igual al daño que esta carta hace a las plantas. Entonces atacando una planta le vas a quitar 80 y esos 80 van al escudo. Entonces pueden ser 160 de escudo. Y teniendo en cuenta de que el golpe de las plantas no va a ser 80, sino que va a ser de 100, 105. 105 aproximadamente. Entonces puede ser una defensa tranquilamente de 180, 185, 190 con una sola carta. Que también pasa a ser muy buena para hacer que las bestias aguanten. Lo Buena malo carta. es, sí, lo malo es que las bestias van a jugar siempre después que los pescados y los pájaros. Entonces no van a llegar a hacer ese ataque a las plantas si lo matan primero. Porque son más lentos que los pájaros y las bestias. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho esta carta. Y bueno, esos fueron los cambios más importantes. Como ya les dije, los grandes afectados fueron los Terminator, los peces, algunas de las cartas de los peces, las Axis que aplicaban veneno y algunas cartas de los bichos, pero que eran muy utilizadas por todos los Axis. Y en cuanto a las mejoras, fueron bastante mejoradas las bestias, las plantas, los reptiles y medianamente los bichos, que recibieron mejoras y también desmejoras. Pero ahora yo con estos cambios considero que los reptiles son cada vez más fuertes. Y me parece que ya están peleando por ser la mejor clase con la planta. Bueno, aparte del cambio en las cartas y de sus estadísticas, tuvieron cambios en ciertas fórmulas. Estas fórmulas son la de los críticos y la de la moral. Y la de los skills, perdón.
Esto lo hicieron porque querían hacer que la moral y el skill tuvieran una mayor incidencia en el juego, ya que en comparación con la velocidad y con la vida, no tienen prácticamente mucha importancia. Entonces, bueno, no sé si ellos exactamente lo que hicieron fue balancear las estadísticas, pero yo pienso que no se logró mucho. No, por lo que hicieron, no fue demasiada la importancia que le dieron a la moral ni al skill. Por de todas formas, les explico. A los críticos, ellos acomodaron el daño según la cantidad de moral que tiene el Axi. Es decir, un Axi con mayor moral no solamente tiene mayor posibilidad de pegar críticos, sino que además tiene mayor daño con los críticos. Y bueno, tiene su beneficio obviamente para Axis que pegan más críticos, como las bestias que tienen alta moral, y también tienen su efecto negativo en Axis que tienen menos moral, como los pescados, que tienen apenas 27 de moral, un pescado puro. Bueno, y que sumado a esto, vemos que también le bajaron estadísticas a sus cartas, entonces seguimos viendo más efectos negativos para los pescados. Sin embargo, esto no cambia la manera en que los críticos son efectuados, sigue siendo totalmente aleatorio. Sí, con más o menos posibilidad dependiendo de la moral, pero sigue siendo aleatorio. Entonces, un ataque crítico de un pescado aún sigue siendo bastante efectivo. Y bueno, desde esta mañana que vi el cambio, he tratado de estar viendo cuáles son los daños que se hacen para determinar más o menos las fórmulas. Y llegué a la conclusión. ¡Ey! ¿Ah? No, esa no era con la perra. Llegué a la conclusión de que hay un daño base para los críticos, desde la moral más baja. Pongamos la moral más baja, que es la de los pescados, que es de 27. Cuando se tiene esa moral de 27, el daño adicional que se pega con los críticos es de 140,5%. O sea, si tú utilizas una carta de 110 de ataque, vas a hacerle un daño de 154. Anteriormente, podías hacer hasta 200 o más de 200 de daño con esa carta. Ahora fíjense que con un crítico le bajaron casi la mitad del daño, o bueno, en realidad más de la mitad del daño. Entonces sí fueron bastante afectados los Axis con menor moral, pero no deja de ser bueno para ellos pegar un crítico. Puede seguir haciendo una diferencia importante. Entonces tenemos como base los 140,5. Ojo que estos son cálculos que yo hice por mi cuenta, pues no vi ninguna información, entonces puede no ser totalmente exacta. Pero me ha servido, por lo menos he comparado varios daños, varios críticos, y me ha servido. Ok, partimos con 140,5, con 27 de moral. Vamos a ver. 27 de moral es igual a 140,5% en crítico. Por cada 1 de moral, vamos a colocar más 1 moral, tiene un daño adicional de 1,25%. Entonces, un Axis con 28 de moral va a tener 140,5 más 1,25. Y eso va a ser su daño en crítico. Y así sucesivamente hasta que llegues a 61, que es la moral máxima de las bestias. Y con la suma del 1,25 por cada dígito de moral, ellos van a tener 185 de crítico como máximo. Antes era 200 para todos los Axis. Entonces ahora pueden ver que incluso las bestias van a pegar menos fuerte con los críticos que antes.
Es por esto que van a ver que a pesar de que el Ronin fue mejorado en el daño, en realidad hace menos daño. Porque tuvo esta disminución del daño en los críticos. Ahora fíjense, si 61 es el máximo, ¿cierto? Y el mínimo es 27. Hay 34 dígitos de moral de diferencia. Si los 34 yo los multiplico por el 1.25 que estoy hablando, que es lo que añade cada dígito de moral, 24 24 por 1,25. Son 42,5, que se lo sumo a la base que mencioné, que son 140,5, se llega a 183. Yo había dicho que el máximo es 185, entonces por ahí va la fórmula. Puede ser 1,25, quizás 1,27, algo así, para que esté más exacto. Pero es difícil saberlo con exactitud porque siempre hay muchos bonos, uno sobre otro, para determinar los daños. Pero esto es más o menos lo que es. Y lo demuestro aquí con los números. Luego tenemos la modificación en la fórmula del skill, que, bueno, esta es otra fórmula más. Anteriormente yo les expliqué en una de las primeras clases que el skill tenía una fórmula para mejorar el daño de las cartas utilizadas en combo. Si yo utilizaba una carta que pegaba 120 en combo, se le iba a multiplicar el 35, o sea, el skill, que puede ser 35, 31, 27, dependiendo del axis, y posteriormente se dividía entre 500. Entonces, un axis que pegaba 120 y tuviera 35 de skill, iba a sumarle a ese daño 8,4 de base. De daño, perdón. Ahora que hicieron, rebajaron ese bonus del skill. Ya no es 500, sino, según mis cálculos también, es 700. Entonces, un axis que pegue 120 y tenga 35 de skill, se divide eso entre 700 y el bonus ya no va a ser de 8, sino de 6. Y por esa razón, ustedes están viendo de que todos los axis ahora están pegando más suave. Ya no hacen el mismo daño, pero tampoco es demasiada la diferencia. Antes era, si antes quitaba 150, ahora quita 147, 148. No más de 3 dígitos han cambiado. Entonces, si hay una modificación allí, pero tampoco veo que el skill pase a ser más determinante que antes. Eso sí, axis con buen skill van a hacer más daño y mucho más que los demás. Estos son, por ejemplo, los mech, que tienen 39 o 41 de skill más o menos, no recuerdo. Y axis que tienen bajo skill, como son los dos, que tienen 27 de skill, van a hacer mucho menos daño. Entonces por ahí se balancea un poco el hecho de que estos axis sean muy rápidos y tengan mucha vida, que eso los hacía muy fuerte. Ahora son muy rápidos, tienen mucha vida, pero tienen un poco menos de skill y por lo tanto menos daño. Entonces yo creo que este cambio lo que hizo fue en general rebajar todos los daños de todos los axis y hacer un poco más largas las partidas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un pájaro que yo podía matar a un pescado con 3 cartas. Ahora con este cambio no lo mato por Mira, 6 de vida. les puedo mostrar algo precioso aquí, rapidito. Ujú. Déjame compadre. Vamos a ver si me sale. ¿Qué Es cosa? lo que estábamos hablando ahorita del mojonito. Ajá. Dale. Vamos a ver si me sale. Si te sale vas a matar al pescado. Y lo voy a robar. Sí. Vamos a ver. Sí, te salió. Si me salió. Bueno, fíjense, ahí va a aplicar el pu, ese ataque. Le aplicó Stench y el ataque va al segundo, al que está en la segunda línea. Y como es un Entonazo. pescado, Después
tres dedos Como y un pescado va a recibir muchísimo daño de esos cactus y de ese hotdog. Entonces está increíble esa composición porque esa planta que está adelante es más rápida. es más Entonces rápido. permite que el que está atrás ataque 31 la de atrás, con el 32 el poder. pupusito. Claro, tiene 32 porque tiene una parte de reptil. Sí. Ahí está, dejo que continúe. Ok. Estuvo bueno. Vamos, Cannabis. Como que nadie. Bueno, les decía que eso fue el mayor impacto de la actualización, que rebajaron los daños en general, hacen las partidas un poco más largas y van a tener que ustedes recalcular sus daños, acostumbrarse a todos los daños nuevos y saber que quizás tengan que tirar una carta más que antes o quizás incluso más. Entonces, esto lo va a poner a estudiar nuevamente un poco. Y bueno, esos son los cambios. Yo pienso que podemos echar algunas partidas para, con el objetivo No, principalmente de ver esos cambios. vamos a entrarle de una vez a la Running Dex, que Jacobo está aquí. Bueno, no sé, pero yo pienso que puedo echar uno o dos. Para más, o sea, con el objetivo de decir, mire, esto cambió, Claro, claro. Ahí, más que todo, ¿no? ahí, ya va, ahí completamos ya la explicación del buff y de buff. Nerfeo y buff, perdón. Sí, La sí, ahí completamos en su dimos todas las totalidad. cartas. Ok. Ujú. Muchachos, voy a pausar un momentico el Twitch para que me quede guardado este video aparte, que lo voy a subir a YouTube y ya lo vuelvo a prender.